¿Qué tal? Hoy vamos a ver las cosas desde otro ángulo. En vez de ponernos a resolver un problema, vamos a aprender a leer matemáticas. Vamos a descubrir cómo una fórmula es mucho más que un cálculo. Es, en realidad, una instrucción escrita en un idioma súper específico. Y es que, piénsenlo un momento. Esta frase es clave. ¿Cuántas veces un problema parece un monstruo gigante solo porque no se entiende bien la pregunta que nos está haciendo la fórmula? Ahí, justo ahí, está el secreto de todo. Entonces, ese es nuestro enfoque. Vamos a tratar a las fórmulas como si fueran un idioma. Uno que tiene su propio alfabeto, sus sustantivos, sus verbos, su propia gramática. Si aprendemos eso, de repente todo empieza a tener sentido. Bueno, arranquemos por el principio. La primera parte de nuestro nuevo idioma son las variables. La mejor forma de verlas es como los sustantivos. Son los nombres que le ponemos a las partes de una figura. Esas partes que pueden cambiar de tamaño. Miren, aquí en la tabla tenemos el vocabulario básico. La P es el perímetro. Imaginen que es la cerca que rodea un terreno. La A es el área, o sea, el piso que está adentro. La L es un lado. B es la base donde se apoya la figura. Y H es la altura, siempre medida derechito desde la base hasta el punto más alto. Conceptos que ya conocemos, pero ahora con su letra específica. Y bueno, la lista sigue con figuras un poquito más especiales. Para los círculos tenemos la R de radio y la D de diámetro, que no es más que 2 veces el radio. Y para los polígonos regulares, pensemos en pentágonos o hexágonos, aparece la famosa A de apotema. Suena raro el nombre, pero es simplemente la distancia del centro al punto medio de uno de sus lados. ¡Nada más! Ok, ya vimos lo que cambia. ¿Qué pasa con lo que nunca cambia? A diferencia de las variables, las constantes son valores fijos. Son como las reglas de oro de este lenguaje, las que no se mueven. Y claro, el rey de las constantes es pi, ¿verdad? Siempre que veamos un círculo metido en una fórmula, ahí va a estar pi. Es una relación que no cambia, no importa si el círculo es gigante o chiquito. Y para los cálculos casi siempre usamos su aproximación, 3.1416. Y ojo, también hay números fijos. Esto es súper importante. Ese 2 en la fórmula del área del triángulo no está ahí de adorno. Tiene una razón de ser, una razón geométrica. Un triángulo siempre, pero siempre es la mitad de un rectángulo que tenga su misma base y su misma altura. El número nos cuenta una historia. Listo, ya tenemos los sustantivos, que son las variables y constantes. Ahora vienen los verbos, los operadores. Estos son los símbolos que nos dan las órdenes, los que nos dicen exactamente qué hacer con esos sustantivos. Y aquí no hay que darle muchas vueltas. Esto es una lista de órdenes, de acciones para memorizar. Punto. Si vemos dos letras juntas como BH, la acción es multiplicar. Si vemos un exponente al cuadrado, la orden es pensar en 2 dimensiones, largo y ancho. Y si vemos una línea de fracción, la acción es dividir. Son instrucciones, así de claro y directo. Ok, ya tenemos nombres y acciones. Pero falta algo, el apellido del resultado. Porque en geometría, un número suelto sin su unidad de medida está incompleto, no nos dice nada. Y es que las unidades nos cuentan una historia. Para el perímetro, que es una línea, usamos unidades lineales, centímetros, metros. Es una dimensión. Pero para el área, que es una superficie, usamos unidades cuadradas, metros cuadrados. Ese pequeño 2 nos está gritando que medimos en 2 dimensiones. Y con esto, una regla de oro que es inquebrantable, ¿eh? Las unidades tienen que ser las mismas. No se pueden mezclar metros con centímetros así como así en una misma fórmula. Antes de empezar cualquier cálculo, la primera misión es asegurarse de que todo esté en la misma unidad. Primero se convierte, después se calcula. Bueno, llegó el momento de la verdad. Ya que conocemos el idioma, vamos a usarlo. Vamos a traducir una fórmula de verdad, como si estuviéramos descifrando un código. ¿Qué tal el área de un pentágono? Ahí la tenemos. Esa es nuestra oración para traducir. A es igual a P por A sobre 2. A simple vista, puros símbolos. Pero con lo que ya sabemos, ahora podemos leerla. Primero lo primero, la P, ya la conocemos, ¿no? Es el perímetro. Así que la primera instrucción que nos da la fórmula es, calcula la medida de todo el contorno de la figura sumando sus lados. Seguimos con la A. Es la apotema. La fórmula ahora nos dice, necesito que me des el valor de la distancia que hay desde el centro del polígono hasta la mitad de uno de sus lados. Ahora, ese puntito que está en medio, ese es nuestro verbo, el operador. La orden es clarísima. Toma el número del perímetro que ya calculaste y multiplícalo por el número de la apotema.
Y para terminar, la línea de fracción con el 2. Es el último comando. El resultado que te dio la multiplicación, ahora divídelo entre 2. Que por cierto, esto se hace porque la figura se descompone en pequeños triángulos. ¡Y listo! La fórmula dejó de ser un montón de símbolos raros. Ahora es una oración completa, una receta con instrucciones paso a paso. Para encontrar el área, multiplica el perímetro por el apotema y luego divide el resultado entre 2. Cualquiera puede seguir eso. Entonces, ¿para qué sirve todo esto? ¿Cuál es el verdadero impacto de aprender a leer las mates en vez de solo memorizar fórmulas sin entenderlas? Y la respuesta es así de simple y potente. Entender qué significa cada letra y cada símbolo es literalmente la mitad del camino para tener éxito. No es un truco, es entender la lógica que hay detrás de todo. Es la gran diferencia entre adivinar y realmente saber lo que se está haciendo. Así que, para cerrar, queda una pregunta en el aire. Con esta nueva forma de ver las cosas, ¿qué otra fórmula que antes parecía súper complicada ahora parece, simplemente una serie de instrucciones esperando a ser leídas?